hermano. Saque su Biblia. Vamos a iniciar o vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? Que hemos iniciado ya. Hebreos 11, verso 6. Hebreos 11, verso 6. Luego, okay. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos, una vez. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, creemos, Señor, tu ministrar. Creemos, Señor, que eres tú quebrantando toda obra de las tinieblas. Señor, que eres tú ministrando sus vidas, sus corazones. Señor, que eres derribando toda obra de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque eres tú gobernando en este tiempo. Te damos gracias, Señor Padre, porque eres tú visitándonos, Señor, en esta hora. Y eres derribando todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer en contra de las vidas, en contra de los hogares, en contra, Señor, de tu pueblo. Dios, gracias te damos, Señor, porque tú nos ministras y nos visitas, Señor, en esta hora, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Amén, mi hermano, ¿verdad? Mire, muchas veces nosotros como hijos de Dios, pues estamos pasando por circunstancias difíciles, estamos pasando por situaciones, pues tal vez no tan favorables o tan aceptables para nosotros, ¿verdad, hermano? Pero eso no es para que usted termine derrotado, eso no es para que usted, ¿verdad?, muera en un desierto. Todas las circunstancias que pudieran venir en contra de nuestras vidas, todas las situaciones que pudieran venir en contra de nuestro ser, tienen que ser derribadas. Cuando le creemos a Dios, cuando vivimos para Dios, cuando nosotros entendemos que las palabras que el Señor tiene, ¿verdad?, habladas para nuestras vidas son reales. Nuestro caminar como cristianos nunca puede ser el mismo. Nuestro caminar como cristianos, hermanos, siempre nos va a llevar a vivir una vida en victoria, una vida en salud. Entonces, es importante que nosotros como creyentes entendamos que Dios tiene para nosotros una fe que ya depositó. Es decir, Dios ya puso fe en tu vida. ¿Tú lo crees? No los veo así como muy creídos, ¿verdad? O sea, Dios ya tiene una fe, Dios ya te dio una medida de fe y esa medida de fe tiene que ir desarrollando. Si no, ¿cómo es que usted es salvo? ¿Sí? ¿Sí se entiende, hermano? O sea, cuando usted confiesa al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted es salvo, ¿verdad? Porque creyó en ¿qué? En Jesús, creyó en la obra de la cruz, ¿verdad? Ahora usted ya creyó en la obra de la cruz, hermano, pero ahora usted tiene que ir en un caminar más firme, más sólido. Sí, es importante que nosotros podamos entender esa realidad, porque muchas veces, hermano, nosotros estamos oscilando en nuestro caminar, ¿verdad? No, a veces creemos que el Señor no puede proveernos, que el Señor no puede cancelar las deudas, que el Señor no puede sanarnos, que el Señor no tiene el poder para las cosas, cuando no es así. Dios es el Todopoderoso, ¿sí? Usted no tiene que ir a Fircash ni al Compartamos o al Fin Común. Usted tiene que ir al Rey de Reyes, porque Él es el oro y la plata, ¿verdad? Y Dios tiene sanidad para su vida, y Dios tiene prosperidad para su vida, y Dios tiene, hermanos, sí, la lluvia temprana y la tardía para usted. No importa el momento, no importa el tiempo, Dios siempre está por usted. ¿Cuándo? Cuando le cree. Cuando usted entiende, ¿verdad?, que Dios, sí, hermano, no miente. Dios es una realidad en su vida.
Dios no es algo más. Dios es una realidad en su vida. Él es la verdad. Cuando nosotros venimos, cuando nosotros estamos en el mundo, hermano, ¿verdad? Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar mentiras. ¿Cuántas mentiras dijo usted en el día? Si me dice que ninguna, no le creo. O sea, porque a veces mentimos, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. A veces usted está más lleno de mentiras que de la verdad. Jesús es la verdad. Y el Señor vino a pagar un precio por usted para que usted pueda vivir una vida victoriosa, para que usted pueda vivir una vida en su temor, en su presencia. Entonces, ahí es importante, ¿verdad, hermanos? Que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Podamos ir hacia adelante, podamos, hermanos, pues caminar, ¿verdad? En la visión, en la vida con Cristo. Y podamos, hermano, entender todo lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, todo lo que el Señor quiere hacer a través, ¿sí?, de nuestro caminar con Él, cuando le creemos. ¿Usted cree en los milagros? ¿Por qué cree en los milagros? ¿Por qué? ¿Porque ha experimentado milagros o no? Ok, el pueblo de Israel también vio milagros y vio el mar abrirse y empezó a hacerse ídolos. En cuanto se abrió el mar y caminó, empezó a hacerse ídolos. ¿Sí? Ahora, es muy importante que usted pueda entender el punto de vista doctrinal de la fe, porque la fe, hermano, desde un punto de vista declara, ¿verdad? La fe habla lo que no es como si fuese, ¿sí, hermano? Y es ahí donde nosotros, hermano, tenemos que entrar en una base muy diferente a todas las cosas. Quiero que usted vaya a Romanos, capítulo 4. Llegó al libro de Romanos, capítulo 4. ¿Ya está ahí? Fíjense bien. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como. Ahí está la declaración. La fe doctrinal habla las cosas que no son como si fuesen. Entonces, mi fe es declarar la vida. ¿Sí? Usted no puede confabularse o no puede ponerse de acuerdo con la derrota. Usted no puede decir, no, es que no voy a salir, es que no voy a prosperar, es que no va a jalar mi negocio. Claro que va a jalar, claro que va a prosperar y claro que va a sanar. Es que para mí el matrimonio ya se está destruyendo, ya no, Dios lo va a restaurar. Porque ese es el plan de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted le cree. Cuando usted ve la realidad en Cristo. ¿Sí, hermano? Entonces, es importante que nosotros creamos las palabras de Dios, ¿sí? Que nosotros entendamos lo que Dios ya habló para mi vida. Si es sanidad, dice que Él llevó tus enfermedades y tus dolencias y por su llaga fuiste curado, ¿verdad? Si usted quiere entender la voluntad de Dios en cuanto a la sanidad, usted puede ver a una persona leprosa en Mateo 8, ¿verdad? Fíjese bien, llegue ahí. Ay, se me va a ir el tiempo en el repaso. Ya no les voy a dar repaso, hermanos. Vamos a entrar al tema. ¿Sí? Es un estudio que ya llevamos un poquito de tiempo y era para que usted lo estuviera dominando. Quiere decir que no está usted tomando notas o que usted no repasa las notas. Mateo 8. Y cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente, y aquí vino un leproso y postrado ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sí dice así o no? Ahora, cuando usted entiende que la voluntad de Dios es sanarle, ¿verdad? Usted no puede decir que Dios le manda enfermedades. Dios no manda enfermedades. ¿Sí? La enfermedad es una consecuencia del pecado. La enfermedad es una consecuencia del pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestras vidas, ¿sí?, deben de vivir en sanidad. Porque Dios ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Fíjense bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2.
Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya llegó? En el verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis, ¿qué dice ahí? Sanados, ¿sí o no? Por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, ¿qué es esa sanidad? Porque hay líneas, ¿verdad? En cuanto a denominaciones que dicen que esa sanidad simplemente estuvo en la justificación y el hacerte libre de los pecados. Pero quiero que usted vea que es un hecho real lo que declara Mateo 8, ¿verdad? En el verso 16 y verso 17. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Sí dice así? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces yo quiero que usted vea que eso estaba en una relación en su cuerpo físico, que el Señor había pagado para que su cuerpo fuese sano. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte y esta verdad. La fe obtiene las promesas de Dios. La fe arrebata, ¿sí? La vida que Cristo ya planeó para usted. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de entender que el Señor está por nosotros, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos también que la fe es creativa. Desde un punto de vista, la fe se palpa, su milagro se siente, su milagro se obtiene. Hebreos 11, ¿verdad? Hebreos 11. ¿Llegó? Verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora les voy a leer otra traducción que es la Reina Valera Gómez. ¿Sí? Dice la Escritura, libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 1. ¿Sí? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que entender que eso es creativo. En su fe usted está sintiendo el milagro, palpando el milagro, ¿sí? Viendo la visión de Dios. Eso es tener fe. No cuando nosotros decimos que tenemos fe, hermano, y salimos todavía derrotados de la situación donde estamos. Cuando nosotros estamos ensimismados en las cuestiones de este mundo, cuando nosotros estamos ensimismados con los problemas, ¿verdad? Que vienen a golpear nuestra economía o nuestra familia o nuestra salud. Cuando usted crea a Dios, hermano, usted siempre va a vivir en una posición de victoria y de bendición, porque usted sabe que Dios no lo dejará ni lo desamparará, que Dios está por usted en todo momento y en toda circunstancia. Él es real para su vida. Entonces mi caminar como cristiano, mi caminar como hijo de Dios, siempre me va a llevar hacia adelante en bendición. Proverbios 4, verso 18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces mi vida siempre va a ir en un aumento, en un crecimiento de vida, de testimonio de Dios. ¿Se entiende, iglesia? Entonces, cuando yo empiezo a entender esta realidad, la fe desde un punto doctrinal, hermanos, si no solamente es la que confiesa, sino también la que crea, porque es la sustancia de las cosas que no se ven. ¿Sí, hermano? Entonces, es la convicción, sí, hermano, en nuestras vidas. Sabemos que está el milagro, sabemos que está, sí. Ahora, esa fe también, hermano, desde un punto de vista, debe de ser paciente. Esa fe debe de ser paciente. Mi vida como creyente, hermano, debe de estar, ¿verdad?, marcada por la paciencia. Hebreos 6.
¿Ya llegó? Hebreos 6, verso 12. Dice la Escritura, que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. ¿Ya se dio cuenta? Verso 15. Así esperando con paciencia alcanzó la promesa. Nosotros debemos de saber esperar la voluntad de Dios. Nosotros debemos de saber, hermano, esperar el milagro. Dios no tarda. Aunque algunos de nosotros lo tenemos por tardanza, pero Dios no tarda. ¿Cuánto usted anhela su milagro? ¿Cuánto usted anhela ver, verdad, la transformación o el cambio? ¿Cuánto usted está buscando realmente del Señor? Porque muchas veces nosotros queremos ver cambio, queremos ver transformación, pero no tenemos búsqueda. Tenemos simplemente, hermano, una posición religiosa. Pero la Escritura dice, ¿verdad?, que clamemos ¿en qué? Orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5, verso 17. Pero también en Lucas 18 dice que el Señor Jesucristo les propuso una parábola de orar sin desanimarse, de orar sin desmayar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos que mi posición de fe, ¿verdad, hermano?, es creer lo imposible. Es creer, hermano, sí, que el Señor está ahí, en esa situación difícil, en esa situación, ¿verdad?, adversa. El Señor es una realidad y que con la paciencia yo voy a poder ver las promesas de Dios cumplirse. ¿En dónde? En mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, ¿sí, hermanos? En mi negocio, en mi ministerio, en mi llamado, ¿sí? Pero yo necesito estar consciente y centrado de los planes y los propósitos de Dios, porque cuando yo estoy ensimismado en las cuestiones de este mundo, hermano, las cosas pueden seguir porque yo no estoy buscando, no hay en mí realmente ese anhelo. Que oren otros, yo no voy a orar. Usted debe de estar ahí constante, presente, buscando al Señor, sólido, convencido de que Dios tiene el poder para llevarlo hacia adelante, convencido de que el Señor está por usted en cualquier circunstancia, hermano. Sí, el Señor siempre está por usted para llevarlo a ver una vida victoriosa. Entonces, cuando yo entiendo esta parte en mi vida como creyente, cuando yo entiendo esta visión en mi caminar con Cristo, entonces yo sé que la fe me va a llevar a heredar, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, ahí en segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya llegó. Llegó. Verso 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, para la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense bien, hermanos, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos esta parte, ¿verdad?, tan esencial y vital, ¿sí?, en mi caminar como cristiano, ¿sí?, yo debo de entender que esta fe doctrinal, ¿verdad, hermano?, tiene confianza en lo que Dios habló, tiene confianza en la verdad, tiene confianza en lo que Dios ya declaró. Quiero que usted vaya a Isaías 55, el profeta Isaías, capítulo 55. ¿Ya llegó? Verso 8.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí dice así o no, hermano? ¿Sí? Ahora, yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Los caminos del Señor, ¿verdad? No tienen nada que ver con nuestros caminos, ¿verdad? Sí, entonces es importante que yo como cristiano, ¿verdad? Camine a una realidad, camine a una vida victoriosa. ¿Cómo? Creyéndole al Señor, hermano, ¿sí? Creyéndole la verdad que Dios ya habló para mi vida, ¿sí? Porque cuando nosotros entendemos la verdad en Cristo, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? La verdad en Dios, yo sé que el Señor me quiere llevar a vivir una vida victoriosa. Dice, oh Dios, santo es tu camino, ¿verdad? Y que también declara, ¿verdad? El salmista, la santidad conviene a tu pueblo. Entonces, yo tengo que entender que mi caminar siempre debe de ser en una visión y en un propósito divino. ¿Sí, hermanos? Usted puede estar rodeado de tentaciones, puede estar rodeado de debilidades, como usted lo quiera llamar. Delante de Dios nosotros no vamos a tener un pretexto de nada, hermano. Si nosotros entendemos, ¿verdad? Sí, hermano, las cosas, usted va a entender que Dios siempre ha querido revelarse a su vida. Fíjese bien lo que dice Romanos 1. Romanos 1. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora yo quiero que usted vea bien que la revelación de Dios siempre va a venir por fe y para que usted viva, ¿cómo? La fe, ¿sí, hermano? Usted va a entender la revelación de Dios, cuando usted vive en la doctrina, cuando usted vive en la verdad de Dios, hermano, usted sabe que Dios no se muda. Dios dice que Él no se muda. ¿Cuántos dicen amén? ¿En dónde lo dice? ¿En dónde? ¿No? Porque yo Jehová no me mudo, por eso, oh pueblo, no habéis sido consumidos. ¿No? A ver, vaya usted a Malaquías, hermano. Gloria al Señor. Dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Porque yo Jehová no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3, verso 6. ¿Ya llegó? Dios es paciente para nosotros. Dios es muy paciente, hermanos, ¿sí? Entonces, mi vida cristiana, ¿sí? Tiene mucho, hermanos, ¿sí? Tiene muchas cosas de parte de Dios, su misericordia sobre todas las cosas. Dios es fiel, Dios no se muda. Entonces, cuando yo entiendo que Dios no cambia, ¿verdad, hermano? Sí. Yo entiendo que mi caminar como cristiano siempre debe de andar, ¿sí? En una vida victoriosa, en una vida de salud. Ok. Vamos a continuar, hermano, ¿sí? Fíjese bien. Cuando yo veo esta realidad en Cristo, yo puedo caminar confiado ¿en qué? En las promesas de Dios. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí?
Yo puedo caminar confiado en lo que Dios habló. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la situación que usted está pasando? ¿Cuál es la situación que usted está viviendo? ¿Son sus hijos? ¿Sabe usted algún texto en relación a sus hijos? ¿Cuál es el texto que usted ocupa para orar por sus hijos? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, ¿quién es el valiente que ora por sus hijos? Por sus hijos. Eso está en relación a provisión y haber suplida toda su necesidad. Pero por sus hijos directamente. ¿Cómo ora? ¿Qué dice? A ver, por sus hijos. Por sus hijos. Hijos. Sí, deme un texto. ¿Y tus hijos serán enseñados? Si yo tengo una fe que cree lo que está escrito, yo tengo que saber lo que Dios ya habló para mis hijos. Yo tengo que saber lo que Dios está declarando en sus libros. Porque dice el Salmo 127 y el Salmo 128, ¿verdad? Y el Salmo 142 parece que es. Dice que tus hijas serán como esquinas labradas de un palacio, que tus hijos serán como plantas crecidas en su juventud. ¿Verdad, Señor? Dales la vitalidad, dales esa vida, Señor. Que ellos puedan crecer, que en ti, en tu temor, en tu presencia. ¿Sabe cómo crece una planta? ¿Quién la cuida? ¿No? ¿No sabe quién la cuida? Pues yo cuando le echo la agüita, dice, no, 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 usted debe de saber que si no fuese por Dios, esa planta no crecería. Hermano, realmente todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, si Dios no pone el soplo divino o el toque divino en ello, todo se secaría. Ustedes, cuando Dios nos está hablando, ¿verdad? En los textos acerca de nuestros hijos, nosotros tenemos que poner mucha atención en ello, hermanos, porque eso es importante para mi vida como creyente, ¿verdad? A mí me gusta mucho una oración que hace Jacob por sus hijos, y eso es importante que nosotros lo podamos ver, porque yo la verdad a veces tomo ese modelo de oración, hermanos. No, no se las voy a pasar. Esa nada más es para mis hijos. No es cierto, que Dios me perdone. Pero si ese es un texto, hermano, es un modelo de oración que la verdad yo he tomado para orar por ellos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros como creyentes no tomamos textos, o sea, simplemente oramos, ¿verdad? Padre, guárdalos, Padre, cuídalos, Padre esto, Padre lo otro, Padre aquí, Padre allá, pero realmente no estamos teniendo en nuestras vidas esa búsqueda, ¿verdad? Esa dirección, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces, yo tengo que ir hacia adelante, hermanos, ¿sí? Porque mi vida cristiana, ¿verdad? Tiene mucho, mucho para mi vida, ¿sí? No, es Génesis. Vaya usted a Génesis. No, me fui para otro. Génesis 27. Fíjense bien lo que dice Génesis 27, el verso 26 al verso 29. Hermano. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío.
Y Jacob se le acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo. ¿Usted le dice así al Señor? Se mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Note usted las palabras de un padre. Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia del trigo y del mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. No puso atención. Ya dije. Génesis 27, verso 26 y 29. Ahora vaya usted a Isaías. Isaías 66. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Génesis 66, 22. ¿Sí está poniendo atención, hermanos? Isaías 66, 22. Isaías 66, 22. Génesis fue 27, verso 26 al 29. Y le voy a dejar que usted busque todos los demás que están para sus hijos. Es que es una realidad, iglesia. Mire, nosotros queremos orar, pero nosotros tenemos que tener la fe fundamentada ¿en qué? En la palabra de Dios, en la vida de Dios, ¿verdad? Ahí dice la Escritura: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivos alrededor de tu mesa. Es gracia, es fruto, es bendición. ¿Sí se entiende, hermanos? No es un comelón que se está acabando, no, es una bendición que Dios te puso ahí. Si usted lo viera cómo comer, hermano. Pues gracias a Dios que está saludable, ¿verdad? Y que su estómago le funciona bien. Señor mío. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos, ¿sí? Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Como saetas, hermanos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Eso lo declara la Escritura, hermanos. ¿Con qué texto usted ora por sus hijos? ¿Cuál? ¿Cuál ocupa? Bendícelo, Señor. Guárdalo. ¿Con qué texto usted ora por su hijo? ¿Con cuál, hermanos? No trabajarás en vano ni darán a luz para maldición, escúchelo, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿A cuántos les interesan sus hijos? ¿Y por qué no se sabe ningún texto? Sí, es una realidad. Tenemos que tener los textos en la Escritura. Dios tiene para nosotros bendición. ¿Cuánto tiempo dedica a orar por sus hijos, hermano? ¿5 minutos? ¿10? ¿Media hora? ¿Quién da más? Yo nada más digo que Dios los bendiga ya. ¿No? Así hay quienes dicen así, ¿no? Hay quienes dicen que Dios te bendiga. Yo creo que hay una responsabilidad en nosotros. Hay un orden bíblico. Cuando usted ve su vida con Cristo, hermano, usted ve que su persona delante de Dios siempre debe de estar bien, debe de estar en bendición. ¿Sí? Ahora, por protección, ¿qué ocupa usted por protección? Ahora sí venga de ahí el Salmo 91 que decían, ¿verdad? El que evita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás al terror ni nocturno, ni aceite que vuele de día, ni a mortandad que en el día destruya, ¿verdad? ¿Sí o no? Por cuanto has puesto al Altísimo por habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cierto o falso? Entonces ahí estamos hablando por protección, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
es importante, ¿no? O sea, a veces hay situaciones que nosotros no entendemos, ¿verdad? O no alcanzamos. Y es importante que nosotros veamos, ¿verdad, hermano? Todo lo que el Señor ha hablado para nuestras vidas. Usted puede ver, hermano, cómo el Señor siempre nos lleva de la mano a ver bendición, por provisión. Ahora sí, vengan los textos. Yo sé que de eso sí tienen muchos ustedes. Han de tener un costal lleno de textos para provisión. Escrito está, ¿verdad? Que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Escrito está, mi Dios pues suplirá todo lo que me hiciera falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? El Señor me bendijo con toda bendición celestial en las regiones celestes, ¿verdad? Usted está en victoria y dice, no, sí, Señor, ¿verdad? Escrito está, bendita tu arteza y tu masa de amasar. Y todo está escrito, ¿cierto o no, iglesia? Entonces, fíjese, cuando nosotros conocemos los textos, oramos en bendición y en victoria. Cuando usted empieza a orar, hermano, cuando usted empieza a orar con la palabra, usted va a notar un cambio muy radical en su oración. Usted va a sentir cómo se rompen situaciones, cómo se rompen, ¿sí?, adversidades en su vida, porque usted le está creyendo a Dios. Entonces, sí necesitamos entender la palabra, sí necesitamos, hermano, conocer lo que Dios habla, porque ahí es donde usted tiene fundada su fe. Romanos 10, verso 17. Ahora bien, la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo mi vida en fe, si yo tengo la fe de Dios en mi vida, ¿verdad? Yo voy a caminar en bendición. Si yo conozco lo que Dios habló para mi vida, mi fe va a estar bien sólida, hermanos. ¿Sí? Es importante. La bendición de Jehová es la que enriquece y dice, y no añade tristeza en ello. Ese fue un texto que Dios me dio cuando mi primer hijo nació. Ese fue un texto que Dios me habló. Entonces, entendíamos los planes de Dios en ese tiempo. ¿Qué Dios habló para tu vida? ¿Qué Dios habló en relación a tu economía? Hermano, entonces, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Yo te puedo decir que no es el plan de Dios que tú vivas con adversidades constantes. Yo te puedo decir que no es el plan de Dios que tú estés pasando por tantas circunstancias difíciles en tu vida. Ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu matrimonio, ni con tus hijos. Ese no es el plan de Dios. Porque escrito está, amado, deseo que seas prosperado en qué, en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y cuando usted ve la vida de Job, usted empieza a ver que Job fue realmente Satanás el que le quitó todo. No fue Dios, ¿sí? Y no pudo tocar su vida porque Dios se lo prohibió. Y él siempre se mantuvo ¿en qué? En integridad, y dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno en cuanto a lo que estaba pasando. Cuando usted ve esa vida, usted puede entender que Dios tiene grandes cosas para ustedes como cristianos, ¿sí? La provisión de Dios está y es, ¿sí? Le voy a dar unos textos en cuanto a sus hijos. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 65, verso 23. No trabajarás en vano ni darás a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Salmo 127, verso 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Salmo 128, verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Salmo 144, verso 12. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Deuteronomio 28, verso 4, ¿verdad? Bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí, hermano? Entonces,
Isaías 66, verso 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, ¿verdad? Salmo 103, verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿sí? Yo creo que es importante, ¿verdad?, tener algunos textos en relación así de esa manera, ¿no? Porque cuando nosotros nos ponemos a orar, no sé, usted tiene necesidad de orar por su hijo, ¿verdad?, que anda con situaciones difíciles, que está teniendo tal vez lucha, ¿verdad?, usted en esa situación, ¿verdad?, y es importante que nosotros podamos clamar a Dios con su palabra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir hacia adelante, siempre, hermanos. ¿Sí? En todo momento y en todo tiempo, Dios es real y Dios tiene para nosotros, ¿sí?, el caminar hacia adelante. Por protección, ¿verdad? Jeremías 20, verso 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Ya se dio cuenta lo que declara? Isaías 54, verso 17, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Proverbios 2, verso 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Salmo 84, verso 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 89, verso 18, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. ¿Verdad, hermanos? Salmo 91, verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es. Escudo y adarga es ¿qué? ¿Y qué es su verdad? Su palabra. ¿Ya te diste cuenta cómo necesitas la palabra? O sea, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos creyendo la vida de Dios, cuando estamos teniendo nuestra vida de fe, ¿verdad? Podemos ir hacia adelante, iglesia. Pero es necesario orar con la palabra. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Había unas situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y habíamos que estar orando. Entonces, tomábamos nuestros textos, ¿verdad? Teníamos nuestras hojas con textos y empezábamos a clamar, Padre, está escrito. Y te rogamos por estas vidas y te pedimos por estas vidas, ¿verdad? Entonces, en cuestión de sanidad, perdón, de provisión, ¿qué me dice usted? Entonces, Dios tiene, ¿verdad?, que nosotros podamos ir adelante en relación ahí a lo que la Escritura dice. Nosotros podemos ver muchas cosas, ¿verdad?, que el Señor tiene para nuestras vidas. Y ese Salmo 32, verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Eso es vital, ¿verdad? Isaías 10, verso 27, y a causa de la unción del yugo se empodrecerá, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros, ¿sí? Aunque será que el yugo de tu servicio será quitado y a causa de la unción del yugo se pudrirá, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta los textos, porque en los textos nosotros vamos a ser fuertes, vamos a ser firmes, vamos a poder tener fe. Su oración no va a ser monótona, su oración va a tener el poder de la palabra de Dios. Las cosas tienen que venir a ser transformadas, cambiadas, mudadas. Mira, hermano, cuando alguno de mis hijos ha tenido una situación de salud, yo les leo la palabra y les declaro la palabra. Está escrito, Padre, ¿sí? Que tú eres nuestro sanador, ¿verdad? Y voy ahí
a Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 15, en el verso 26. Vea usted lo que dice, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos que conocer esta verdad en la palabra de Dios y si nosotros no lo conocemos, ¿verdad? Pues es importante que lo empezamos a conocer, ¿verdad? Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que enviaré, de la que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo capítulo 23, en el verso 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Salmo 103, ¿verdad, hermano? Eso es importante ahí, ¿verdad? Dice la Escritura. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Escúchalo. El que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias. ¿Ya se dio cuenta? Salmo 107. Vamos antes al 105, hermanos, ¿sí? Salmo 105. Dice el verso 37, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Sí? Salmo 107. Verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Sí? Entonces, hay textos para nuestra salud, ¿verdad? Hay textos para poder declarar la salud. Y hay muchos textos, hermano, que usted puede ver en la Biblia en relación a sanidad. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de tener esa fe fundada en la palabra, esa fe fundada en la Escritura. ¿Sí? Si nosotros tenemos esa fe, hermanos, vamos a ver los cielos abrirse, vamos a poder ver la contestación de Dios, vamos a poder estar firmes, hermanos, sí, sólidos ante cualquier circunstancia de nuestro caminar como creyentes. Amén. Bueno, pues aquí le dejamos porque ya es tarde.